tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. El título de este mensaje es Libertad de la esclavitud mental. Libertad de la esclavitud mental. Después de vencer a Satanás en el desierto, Jesús inició su ministerio. Fue estando en la sinagoga de Nazaret que nuestro Señor leyó el rollo que contenía el texto de Isaías capítulo 61. Este relato podemos observarlo en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Leamos el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ciertamente, los que nos sabemos necesitados de Dios, somos aquellos que estamos dispuestos a escuchar y a seguir a Jesús. Precisamente la primera bienaventuranza en el Sermón del Monte que Jesús da es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús continúa leyendo el texto de Isaías y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Se refiere a sanar a los corazones rotos de todos aquellos que están desalentados por las condiciones adversas de la vida. A pregonar libertad a los cautivos, especialmente a los esclavizados por el pecado y Satanás. Y vista a los ciegos, se refiere tanto a la ceguera física como a la ceguera espiritual. A poner en libertad a los oprimidos. El sentido de la palabra griega aquí, que se traduce como oprimidos, tefrausmenos, implica personas que han sido aplastadas y que se encuentran desquebrajadas y debilitadas. Cuando alguien es oprimido es como si fuera aplastado, desquebrajado, debilitado. A predicar el año agradable del Señor. Este no es un año literal, sino más bien un espacio de tiempo que se caracteriza por la gracia, la redención y la salvación de Dios para nosotros por medio del Mesías Jesucristo. En efecto, nosotros aún estamos en ese año agradable del Señor. Es decir, en el tiempo que Dios eligió para dar salvación a los pecadores por medio de su Hijo, Jesucristo. El mismo profeta Isaías dijo que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Dios ha establecido un margen específico de tiempo en el que aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Esto significa que hoy Jesús sigue dando buenas noticias a los pobres, sigue sanando a los quebrantados de corazón, sigue pregonando libertad a los cautivos, sigue dando vista a los ciegos y sigue poniendo en libertad a los oprimidos. El año agradable del Señor está vigente. El narrador Lucas continúa diciendo: y enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al estar ya en la plenitud de su ministerio, Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. El buen pastor cuya voz sería conocida por sus ovejas. Sus ovejas lo seguirían y nadie podría arrebatarlas de su mano. En ese mismo capítulo, Jesús hace un contraste entre el ladrón y el buen pastor, que es él, diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En contraste, yo he venido. Amados hermanos, este es el motivo por el cual Dios se hizo carne.
Este es el motivo por el cual Dios se humilló, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, haciéndose un hombre, un siervo, y murió en la cruz. Este es el motivo por el cual Jesús vino. Este es el motivo o la causa, la razón de la encarnación. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La voz del ladrón articula robo, destrucción y muerte. Satanás, el padre de la mentira, tiene tanta capacidad de engaño que puede hacerte creer que su mentira es incluso un pensamiento que se ha generado u originado en tu propia mente. En contraste rotundo a esto, la voz del buen pastor emite vida y vida en abundancia. Recordemos que Pedro le dijo a Jesús, cuando todos los demás se fueron y quedaron muy pocos, solo los cercanos a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos enseña que en nuestro caminar cristiano escucharemos constantemente distintas voces. Desde el Génesis, el hombre y la mujer que habían escuchado la voz de Dios instruyéndolos para que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, escucharon otra voz, la voz de la serpiente, que les dijo que comieran del fruto para llegar a ser como Dios, y cayeron. En 1 Samuel capítulo 17, David escuchó la voz de un gigante que gritaba y lo amenazaba con destruirlo a él y a su pueblo. Pero muy internamente, David escuchó la voz de Dios que lo fortaleció, llenándolo de valentía para derribar ese gigante. En el Evangelio de Mateo vemos que Pedro escuchó la voz de Jesús invitándolo a caminar sobre las aguas, diciéndole: ven. Sin embargo, al escuchar otra voz, la voz del fuerte viento, Pedro dudó, tuvo miedo y se hundió gritando: Señor, sálvame. Observen que en el caso de Adán y su mujer, la voz contraria a la de Dios fue la del mismo Satanás, la serpiente antigua. En el caso de David, la voz contraria a la de Dios fue la de un individuo, de un ser humano llamado Goliat. Y en el caso de Pedro, la voz que lo llevó a la duda fue la de una circunstancia que lo rodeaba. También debemos tener presente que la voz de nuestro propio corazón puede ser engañosa, como nos lo ha advertido contundentemente el profeta Jeremías, diciéndonos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces vemos por lo menos 4 voces diferentes que podrían articular algo distinto a lo que Dios nos ha dicho, algo distinto a la voz del buen pastor. La voz de Satanás, la voz de un individuo, la voz de una circunstancia y la voz de nuestro propio corazón engañoso. A veces estas voces podrían confabularse y resonar conjunta y simultáneamente. En última instancia, todo aquello que articule un mensaje ajeno a la voz de Dios es mentira y es contrario a la voluntad divina. El problema se acrecienta cuando el mensaje engañoso de una voz o varias voces distintas a la de Dios es adoptado por nosotros, convirtiéndose en un pensamiento. Un pensamiento que va creciendo hasta tornarse en una fortaleza negativa, en una atadura que nos hace disfuncionales en nuestras vidas y en el reino de Dios. Amados hermanos, Jesús vino no solamente a darnos vida eterna, Él también vino a darnos una vida victoriosa en el presente, en el aquí y el ahora. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo dice: antes en todas estas cosas somos en tiempo presente
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero entonces, ¿por qué hay todavía tantos cristianos derrotados, cautivos y oprimidos? Lo cierto es que aun cuando seas salvo y estés en camino al cielo, podrías estar viviendo en la esclavitud de tu mente, siendo víctima de pensamientos que te tienen cautivo. Quizá la voz del maligno se tornó en un pensamiento que te ha oprimido, que te ha aplastado, desquebrajándote, debilitándote. Quizá la voz de una persona que te dijo o te hizo algo, marcando tu vida para siempre, se tornó en un pensamiento que te hostiga como un aguijón o una espina clavada en tu mente. Tal vez una circunstancia te está gritando a manera de un pensamiento, algo contrario a lo que Dios te ha prometido o te ha dicho. Tu propio corazón te podría estar jugando una trampa por medio de un pensamiento destructivo. La realidad es que eres tan libre como tu mente lo sea. Eres tan libre como tu mente lo sea. Cualquiera que sea la atadura en tu vida, no debe estar más allí, porque Cristo murió para hacerte completamente libre. Y esa libertad incluye tu mente. Nuestro Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La promesa de Jesús es libertad total si vivimos en su verdad. En Jesús la verdad, más que algo, es alguien. Por consiguiente, conocer la verdad es conocer a Jesús. Vivir en la verdad es vivir en Cristo. Este es el punto número 1. El campo de batalla es la mente. Ciertamente, al hablar de guerra espiritual y enfrentar al enemigo, debemos entender que el campo de batalla está ubicado en la mente. El apóstol Pablo utiliza la terminología militar que posiblemente alude a la caída milagrosa y sobrenatural de Jericó. Y dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez, es decir, todo razonamiento arrogante que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pensamiento aquí involucra no solo el razonamiento, sino además las emociones y los impulsos. Se lo repito, pensamiento aquí involucra emoción e impulso. Llevamos cautivos todos los pensamientos, todas las emociones y todos los impulsos a la obediencia a Cristo. La palabra griega, aikmalotizo, que se traduce como llevar cautivo, es un término militar que significa capturar en batalla, tomar como prisionero de guerra. Tiene el sentido de tomar control absoluto sobre algo o alguien. En este caso implica que debemos capturar, tomar control de nuestros pensamientos, emociones e impulsos para llevarlos cautivos, para que se sometan a la obediencia a Cristo. Esto es imprescindible porque todo pensamiento, emoción o impulso que tú no tomes cautivo para someterlo a la obediencia a Cristo, te tomará cautivo. Y todo pensamiento, emoción o impulso que no hayas tomado cautivo para someterlo a Cristo, te tiene cautivo en este mismo momento. Insisto en esto, todo pensamiento, emoción o impulso que no sometes a Cristo, te somete a ti, a las mentiras del enemigo y a la corriente de este mundo caído. Esto nos conduce al siguiente principio. La guerra espiritual está conformada de pensamientos que involucran emociones e impulsos. La forma en la que te estás sintiendo es una manera de determinar si estás ganando o perdiendo la batalla. Tus emociones pueden decirnos si estás ganando o perdiendo la batalla.
la forma en la que estás actuando en tus impulsos, si estás cediendo ante los impulsos pecaminosos, si estás cayendo en pecado, o si estás frenándote, si estás frenando tus impulsos, eso también nos determina si estás perdiendo o ganando la batalla. Solo hay dos opciones: o captura los pensamientos, emociones e impulsos para llevarlos cautivos y someterlos a la verdad de Cristo, o los pensamientos, emociones e impulsos te capturarán a ti y te llevarán cautivo a las mentiras de Satanás y al sistema de este mundo caído. Satanás levanta fortalezas en nuestras vidas, en nuestras mentes, es decir, mecanismos de razonamiento que constantemente involucran pensamientos de miedo, terror, pánico, depresión, desesperanza, desaliento, infelicidad, ansiedad, incomodidad constante, incluso sin motivo. Esa sensación de que algo debe estar mal. Algo tiene que estar mal. Parece que todo está bien, pero algo tiene que estar mal. Preocupación, augurar que algo malo va a pasar. Afán, el típico y peor sí, y peor sí, y peor sí. Algunos viven en lugar de en la ley de Dios, en la ley de Murphy, esperando lo peor. Desesperación, autodescalificación, sentimiento negativo de incapacidad, de no ser lo suficientemente bueno o de no dar la talla, de ser defectuoso, complejo de inferioridad, culpa, condenación, ira, enojo, rencor, amargura, falta de perdón, pensamientos suicidas, de autoflagelación, violencia, malos deseos, concupiscencia, inmoralidad, lujuria, lascivia. Los pensamientos que te tienen cautivo pueden haberse convertido en cadenas invisibles que no te permiten actuar, ni moverte, ni funcionar en la plenitud de la vida abundante que el buen pastor vino a darte. Los pensamientos que te tienen cautivo son como las rejas intangibles de una prisión en donde estás encerrado, recluido, sin libertad, sin poder relacionarte correctamente con Dios ni con el prójimo. Por consiguiente, todos los días enfrentas los efectos adversos y nocivos que provoca el ladrón que vino a robar, matar y destruir, y te pierdes de la vida y vida en abundancia que el buen pastor te vino a dar. Quiero dedicar esta prédica a todo aquel que está atrapado en la prisión de su mente, aquel que es esclavo de sus pensamientos, emociones e impulsos que no lo dejan en paz. Aquel que tiene un aguijón, una espina clavada en la mente que lo tortura todo el tiempo sin darle tregua alguna. Hoy quiero decirte que el problema no es tu pasado necesariamente, sino la manera en la que estás pensando acerca del pasado en el presente. Si no ves a tu pasado a través de la obra de Cristo en tu vida, estás perdiendo la batalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema, más que el trauma severo o el abuso que sufriste, es la manera en la que estás pensando en el presente acerca de ese suceso. Si no ves ese trauma severo o ese abuso que padeciste a través de la obra de Cristo en tu vida, estás perdiendo la batalla. El problema no es tanto la circunstancia en sí, sino la manera en la que piensas acerca de esa circunstancia. Si no ves a la circunstancia a través de la obra de Cristo, de lo que Dios está haciendo, incluso de formas misteriosas, estás perdiendo la batalla. Insisto en esto, los pensamientos que no hemos llevado cautivos a la verdad de Cristo se han convertido en fortalezas de Satanás en nuestras mentes. Mi mentor, el doctor Adrian Rogers, dice en un folleto titulado How to Break Satan's Strongholds in Your Life, cómo derribar las fortalezas de Satanás en tu vida, lo siguiente: las personas tienen todo tipo de fortalezas en sus vidas,
Creo firmemente que hay algunas personas que han permitido que Satanás construya fortalezas en sus corazones, sus mentes y sus vidas. No solamente las fortalezas satánicas les están haciendo daño y destruyendo sus vidas espirituales, sino que a través de ellas están contaminando las vidas de sus familias y sus iglesias. Por favor, hago una pausa aquí en la lectura de este escrito de Adrian Rogers. Las fortalezas que se han formado, y quiero explicarlo de esta manera. Una voz ajena a la de Dios, que adoptaste como un pensamiento, que creció para convertirse en una fortaleza, una atadura, no solo te está afectando a ti, está afectando a tu familia, está afectando a aquellas personas con las que te estás relacionando, está afectando a la misma iglesia. Continúo con la lectura. Todo esto acontece porque el diablo ha encontrado un lugar impuro en el corazón de esa persona y ha construido una fortaleza allí. Luego el diablo usa dicha fortaleza para luchar contra Dios y contra la obra de Dios. El arrepentimiento, la resistencia y la renovación son los pasos para derribar las fortalezas de Satanás en tu vida. No trates de arrepentirte hasta que seas honesto y te enfrentes a tu pecado. No trates de resistir hasta que te hayas arrepentido y no trates de ser lleno del Espíritu Santo y ser renovado hasta que hayas decidido oponerte a Satanás y entregarte al bendito Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros debemos determinarnos a entender lo siguiente a título personal. Dios no decide lo que yo hago con mis pensamientos. Tampoco Satanás decide lo que yo hago con mis pensamientos. Soy yo el responsable de decidir lo que hago con mis pensamientos. De igual manera, Dios no decide lo que yo hago con mis emociones. Tampoco Satanás decide lo que yo hago con mis emociones. Yo decido lo que hago con mis emociones. Y soy responsable de capturarlas y llevarlas cautivas para que se sometan a la obediencia a Cristo. Asimismo, Dios no decide lo que yo hago con mis impulsos. Tampoco Satanás decide lo que yo hago con mis impulsos. Yo decido lo que hago con mis impulsos y mi responsabilidad como cristiano es llevarlos cautivos para que se sometan a la obediencia a Cristo. En la teología bíblica, el Dios soberano ha elegido hacer su obra en conjunto con los seres humanos. Creó el huerto y le dijo a los seres humanos que lo trabajaran. De la misma manera, hay una parte de la batalla que Dios establece, o lo digo de esta manera, hay una parte de la batalla en la que Dios actúa dándonos las herramientas a nosotros para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Someternos a Dios y resistir al diablo. Pero algunos lo hacen al revés. Resisten a Dios y se someten al diablo. Jesucristo debe ser el Señor de nuestra mente. Solamente los pensamientos, emociones e impulsos que se sometan a su verdad y a su voluntad deben permanecer en nosotros. Los demás pensamientos, emociones e impulsos deben ser desechados, reducidos a la nada en el nombre de Jesús, en quien somos no solamente vencedores, sino más que vencedores. En Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, el profeta se dirige a Dios diciéndole: tú guardarás en perfecta paz. Por favor, repitan conmigo: perfecta paz. En el hebreo aquí encontramos 2 veces la palabra shalom, es decir, dice shalom, shalom. Cada vez que en el hebreo se repite una misma palabra, en 2 ocasiones hallamos un hebraísmo que implica lo máximo o lo mayor de eso que está siendo nombrado. Entonces, por eso se traduce como la mejor paz, la más grande paz, la paz perfecta, la paz total, la paz completa.
Isaías continúa diciendo, a todos los que confían en ti. Confiar en Dios tiene sentido de encomendarse por completo a Él. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿En qué estás concentrando tus pensamientos? ¿En alguna voz ajena a Dios? ¿En una fortaleza interna que Satanás construyó? ¿En una atadura interna? ¿En eso estás concentrando tus pensamientos? Te estás perdiendo de lo mejor de la obra de Dios, de la vida y vida en abundancia que Jesús vino a dar. Debes concentrar tus pensamientos en Jesús. Debes concentrar tus emociones en Jesús y tus impulsos en Jesús. Isaías continúa diciendo en el versículo 4, confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. Él es quien nos da seguridad permanente y perpetua. Seré más breve en los siguientes puntos. Punto número 2, el arma es la palabra de Dios. La derrota de muchos se da por tratar de pelear con el arma equivocada. Se lo repito, la derrota de muchos es por tratar de pelear con el arma equivocada. No puedes resolver un problema espiritual con tu carne. Tampoco vas a poder vencer a Satanás con tus propios argumentos mentales, ni con los propios argumentos mentales del psicólogo, ni con los propios argumentos mentales del psiquiatra. Y aclaro que no demerito la profesión de los psicólogos y psiquiatras creyentes que saben que sin la palabra de Dios no hay solución para el ser humano. No vas a poder vencer a Satanás con las herramientas ni con las armas de este mundo. Esto trasciende y va más allá de la psicología y la psiquiatría porque es de índole espiritual. Tratar de capturar un pensamiento para someterlo a ti mismo o a tu psicólogo o a tu psiquiatra o a tu terapeuta no sirve de nada, es un error. Porque solamente puedes vencer si sometes inmediatamente dicho pensamiento, dicha emoción y dicho impulso a la obediencia a Cristo. Jesucristo es la palabra encarnada y a través de la inspiración del Espíritu Santo tenemos la palabra de Dios revelada en las Escrituras, es decir, la palabra escrita, la Biblia. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios. Dios ha puesto a nuestra disposición todas las partes de la armadura, pero es nuestra responsabilidad ponérnosla. Pablo continúa diciendo, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo resume la principal artimaña de Satanás a lo siguiente: la búsqueda de engañarnos para desviar nuestros pensamientos. Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por favor, noten que 5 partes de esta armadura son defensivas: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Solamente hay una parte de esta armadura que es tanto defensiva como ofensiva, y esa es la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es el arma que debemos usar en la batalla. ¿Y dónde está el campo de batalla? En la mente. Jesús fue atacado y tentado por Satanás en el desierto por 40 días y fue citando las Escrituras que Jesús venció al maligno. Por favor, observen esto: Jesús no había comido por 40 días. Jesús podría haber hecho así y una legión de ángeles hubiera aparecido para servirle. El
dedo de Dios hubiera sido suficiente para destruir por completo a Satanás y sus demonios. Pero Jesús nos da una lección de cómo enfrentar al maligno. Y en el Evangelio de Mateo vemos esto. 3 versículos son suficientes. A veces hay personas que han pasado años atormentados, angustiados, sufriendo de fortalezas internas que Satanás construyó en sus mentes y corazones, de ataduras. Y el Señor nos muestra que ese Satanás puede ser rechazado y destruido, derribado, vencido. En el Evangelio de Mateo, con 3 versículos. Esto nos lleva al siguiente principio. El creyente necesita tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios para poder responder ante una situación específica con un texto bíblico en particular. Espero que cuando estés padeciendo de insomnio, no te pongas a leer las genealogías del Antiguo Testamento. Entonces, sería mejor leer el salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. No vas a la farmacia y le dices al boticario: deme cualquier medicina, pero ¿cuáles son sus síntomas? Me duele el estómago, pero regáleme una crema para los hongos de los pies. No haces algo así. Necesitas conocer la palabra de Dios para saber cuáles son los textos específicos para pelear esa batalla en tu mente. El autor de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos. No hay un arma más poderosa que la palabra de Dios, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Cuando lees la Biblia, llegas a esta conclusión. Es la Biblia la que me está leyendo a mí. Cuando lees la Biblia te lee a ti. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 23 y 24 de su carta: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago presenta una figura para referirse a la palabra de Dios. Y es que la Biblia es como un espejo espiritual que claramente refleja y evidencia la condición de aquel que se proyecta en este espejo. Tú te proyectas en la Biblia te lee a ti. Porque él se considera a sí mismo. Es decir, obtiene una autoevaluación precisa e identifica todo aquello que necesita cambiar y rendir ante Dios, pero se va y luego olvida cómo era. En el griego hay una construcción gramatical impresionante que trataré de ilustrar y simplificar de la siguiente manera. Santiago dice que la Biblia funciona como un espejo en el que aquel que solamente es oidor pero no hacedor se refleja y se ve a sí mismo haciendo una autoevaluación y se da cuenta: tengo mucho que cambiar. Pero luego se va. Ese se va implica un distanciamiento prolongado y hasta permanente, y se olvida de lo que vio de sí mismo en ese espejo. Eso es lo que significa ser oidor y no hacedor de la palabra de Dios. Amados hermanos, Santiago enfatiza que lo único que nos lleva a la transformación verdadera es oír y hacer la palabra de Dios. Esto significa quedarnos enfrente del espejo por más incómodo que sea. Estoy en el espejo y me quebranto.
saber todo lo que le he fallado al Señor. Estoy frente al espejo y me quebranta esa fortaleza que permití en mi vida, que lastimó a mi familia y que está lastimando mis relaciones y hasta mi iglesia, a la iglesia donde asisto. Me veo en el espejo y me quedo allí y me doy cuenta, no llevé cautivo ese pensamiento, no lo llevé, dejé que creciera en mí. Escuché una voz que no era la de Dios, oí la voz de Satanás, oí la voz de aquel individuo. Me dejé marcar por lo que esa persona me hizo. Estoy basando mi identidad en otras cosas. Me estoy dejando llevar por la voz de la circunstancia. Estoy siendo engañado por mi propio corazón. Necesito dejar ese pecado. Necesito abandonar la práctica de ese pecado. Necesito salir de este enredo. Necesito ser un mejor esposo. Necesito ser un mejor padre. Es quedarse en el espejo y reconocer para actuar lo que significa ser oidor y hacedor de la palabra. Quedarse en el espejo para hacer lo que corresponda a los ojos de Dios. Eso es ser un oidor y un hacedor de la palabra. Pero me temo que la iglesia evangélica está repleta de oidores y que hay muy escasos hacedores. Ciertamente la Biblia es una espada que hiere al maligno, pero a la vez nos sana a nosotros. Es como si al maligno lo hiriera y lo dañara, pero a nosotros nos sanara como un bisturí que opera nuestro corazón y nuestra mente. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por favor, repitan conmigo, inspirada por Dios. En el griego es una sola palabra, theopnestos, que significa soplo de Dios, aliento de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo soplando sobre nosotros. Al crearnos, Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Y es por eso que hoy estamos aquí vivos, respirando. Y es por eso que también la palabra de Dios produce tanto impacto en nosotros, porque a través de la palabra Dios sigue soplando vida en nosotros. Solo Él tiene palabras de vida. Esta palabra es útil para enseñar, adoctrinar, para reprender, redarguir, convencer, para corregir, poner las cosas en orden y para instruir en la justicia. Nos ejercita, nos hace crecer en lo correcto, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La ortodoxia conduce a la ortopraxis. Dicho de una forma sencilla, la doctrina correcta nos conduce a la práctica correcta. La doctrina incorrecta nos conduce a la práctica incorrecta, mientras que la doctrina correcta nos conduce a la práctica correcta. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto énfasis en la Biblia acerca de la sana doctrina? Una y otra vez, la sana doctrina. Las cartas de Pablo están repletas de esa defensa de la sana doctrina. La carta escrita por Judas está repleta de la necesidad de la sana doctrina, de la necesidad de evidenciar a los falsos maestros incluso. Porque solamente a través de una correcta interpretación de la palabra de Dios llegaremos a la doctrina correcta que desemboca en una práctica correcta. Punto número 3 y final. La estrategia es la meditación bíblica. Entonces, el campo de batalla es la mente, el arma es la palabra de Dios y la estrategia es la meditación bíblica. La meditación bíblica es muy distinta a la meditación oriental. Muy, muy, muy distinta. Yo estuve un poco cerca de esa basura, no porque la practicara, sino porque personas allegadas a mí lo hicieron. La meditación oriental es la repetición de mantras que buscan dejar la mente en blanco. Jesús nos advirtió en el Sermón del Monte que no caigamos en las prácticas de los paganos, que utilizan vanas repeticiones. Mientras que la meditación oriental busca dejar la mente en blanco, la meditación bíblica busca llenar la mente de la palabra de Dios. Esto nos lleva al siguiente principio. La meditación bíblica consiste
en profundizar en la palabra de Dios para relacionarla y aplicarla a nuestra vida personal. No lo quiero complicar en lo absoluto, pero hay dos términos hebreos principales para meditación en el Antiguo Testamento. El primero es siak, que significa estar ocupado en o interesado en. Por ejemplo, el salmista expresa en el Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré. En un sentido esto es, en tus mandamientos me ocuparé o me interesaré. Consideraré tus caminos. El segundo término hebreo para meditación es agá, el cual significa expresar con sonido suave o recitar de forma audible. El Salmo 1, versículos del 1 al 3 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esta no es la palabra siak, sino agá, que también significa meditar. Pero el sentido es, y de día y de noche, recita las escrituras de forma audible. La meditación bíblica es centrar la mente en las escrituras, hablar las escrituras hacia uno mismo. El efecto que esto produce en cada uno de nosotros es el siguiente. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. La promesa es que si meditamos en la palabra de Dios y somos hacedores de esta palabra, entonces haremos la voluntad del Señor y todo lo que hagamos será prosperado por Él. La palabra meditar tiene que ver con la acción de rumiar. Recordemos que el hebreo es un idioma muy distante al castellano que nosotros hablamos. Y la misma palabra, agá, que puede significar recitar en voz alta, también significa rumiar. Las ovejas rumian porque fueron creadas de esa manera por Dios. Y créanme, al entender que soy una oveja de Cristo, del buen pastor, me interesa saber cómo Él creó las ovejas. Comúnmente se dice que las ovejas tienen 4 estómagos, pero lo cierto es que tienen un solo estómago que tiene 4 partes. La rumia consiste en la regurgitación de material semidigerido y su remasticación que lo desmenuza para volverlo a tragar y digerirlo por completo. Se lo voy a decir de una manera menos elaborada y menos elegante. La oveja se acerca a los pastos verdes y se alimenta de estos. Por cierto, ella es dependiente de que el pastor la lleve a esos pastos verdes. Se alimenta de estos pastos y empieza a comer. Entonces ya está algo masticado el pasto y se lo traga. Pero luego piensa, eso estaba rico. Y lo regresa y lo sigue masticando otro rato. Y lo vuelve a tragar. Y si vuelve a pensar que estaba rico, lo regresa para sacarle otro poquito de sabor. Hasta que finalmente lo termina de tragar y lo digiere. Eso somos nosotros. Y en eso consiste nuestra meditación de la palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Es tener su palabra, masticarla, saborearla, degustar su palabra, ponerla en buena tierra en nuestro corazón para que dé fruto y luego decimos, pero estaba muy rica y la volvemos a masticar y la volvemos a saborear. Hasta que digerimos su palabra y sigue dando fruto en nosotros. Somos ovejas del Señor. Meditar en su palabra es mucho más que contemplación, es reflexionar profundamente en lo que Dios dice, hacer que su verdad llegue a lo más profundo de nuestro ser y aplicarla a nuestras vidas una y otra vez, en una constancia permanente, en un estilo de vida. A la luz de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, vemos que hay 4 momentos clave en los que tanto nosotros como nuestras familias necesitamos meditar en la palabra de Dios. Le hemos dicho texto y ayúdenme ustedes a encontrar esos 4 momentos clave del día. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Observemos estos 4 momentos que he subrayado en el texto detenidamente. Cuando estés en tu casa. ¿Te ha sucedido que cuando crees que finalmente vas a tener un momento de tranquilidad en tu casa, viene el ataque a tu mente? Es por eso que necesitas meditar en la palabra de Dios. Cuando vayas por el camino, ¿te ha sucedido que cuando vas rumbo a emprender o a hacer algo en específico, viene el ataque a tu mente? Es por eso que necesitas meditar en la palabra de Dios. Cuando te acuestes, ¿te ha sucedido que cuando quieres finalmente descansar, viene el ataque a tu mente y no logras dormir? Es por eso que necesitas meditar en la palabra de Dios. Cuando te levantes, ¿te ha sucedido que al empezar el día y al recobrar el sentido después de despertarte, viene inmediatamente el ataque? Es por eso que necesitas meditar en la palabra de Dios. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Estás viviendo bajo los efectos adversos del ladrón que roba, mata y destruye? ¿O estás viviendo en la vida y vida en abundancia que el buen pastor da? Por eso reconocer su voz es importante, porque en tu caminar cristiano te toparás continuamente con otras voces que tratarán de hacer mella en ti, originando un pensamiento que puede crecer a ser una fortaleza y convertirse en una atadura que echa a perder tu vida, tu familia y tu comunidad. Les recuerdo lo que Adrian Rogers dijo: las fortalezas que Satanás construye en nosotros no solo nos dañan a nosotros, sino también a los demás, y muchas veces a los que más amamos. Algunos ejemplos de cómo meditar en la palabra de Dios. Si estás luchando con pensamientos de ansiedad, acude a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y ocúpate, concéntrate en ese verso, interésate en ese verso, y luego recítalo en voz audible, habla ese verso a tu propia vida, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego aprende de las ovejas a rumiar, y mastícalo y trágalo, y remastícalo y vuélvelo a tragar, y remastícalo y vuélvelo a tragar. ¿Estás luchando con pensamientos de miedo? Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 56: pero yo cuando tengo miedo confío en ti mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti mi Dios y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Estás luchando con pensamientos de escasez? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Estás luchando con pensamientos que no te dejan dormir? El Salmo 4:8 que ya mencioné anteriormente dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sea cual sea
esa voz ajena a la de Dios que se convirtió en un pensamiento, que fue creciendo hasta hacerse una fortaleza. Convirtiéndose en una atadura que te hace disfuncional y que daña no solo tu vida, sino a tu familia y a tu comunidad, cualquiera que sea. Cualquiera que sea el tiempo que ha transcurrido desde que esa fortaleza nociva ha estado en ti. Cualquiera que sea el tiempo que ha transcurrido desde que esa atadura ha estado en ti. Un solo instante en la presencia de Dios, un solo encuentro con la palabra de Dios es suficiente. Jesús nos lo mostró. Siendo el Dios Todopoderoso, se encarnó y a enfrentar al maligno. Lo hizo así. 3 versículos. Como diciéndonos, miren cómo se hace. Miren cómo se hace. 3 versículos. Y se acabó. Dios puede sanarte. Dios quiere hacerte libre. Pero hay una parte que Dios te ha dejado a ti para hacer. Y hoy te recuerdo que no lo haces solo. Lo haces en el poder de su Espíritu Santo en ti. Pero tú determinas hacerlo en ese poder del Espíritu Santo. Te lo explico de esta manera. Dios no determina lo que yo hago con mis pensamientos, ni lo que yo hago con mis emociones, ni lo que yo hago con mis impulsos. Dios lo que ha hecho es presentarme el bien y el mal y me ha dado a escoger, me ha mostrado el camino. Satanás tampoco determina lo que yo hago con mis pensamientos, mis emociones e impulsos. Todo lo que él puede hacer es presentar una tentación a la que nosotros podemos ceder o resistir. Soy yo quien determina lo que hago con mis pensamientos, emociones e impulsos. Pero no lucho solo, sino que lo hago con el poder del Espíritu Santo en mí. Y eso marca una gran diferencia. Eres tú quien determina lo que haces con tus pensamientos, emociones e impulsos. Y no lo haces solo, lo haces con el poder del Espíritu Santo en ti. Es el momento de derribar fortalezas, de romper cadenas, de quitar las ataduras y de llevar todos nuestros pensamientos, emociones e impulsos cautivos a la obediencia a Dios. Y entonces decidir, no voy a vivir más bajo los efectos adversos del ladrón que roba, mata y destruye, sino en la vida y vida en abundancia de mi Señor Jesucristo. No voy a perder más la batalla en mi mente, ni en mis emociones, ni en mis impulsos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero invitarte a orar. Señor, te doy gracias por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, tu palabra es verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Dependemos de ti, hoy nos rendimos a ti, Señor. Jesús, gracias por haber venido a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Queremos gozar de esa vida. Queremos disfrutar de esa vida. Tú eres la vida, Señor. Solamente hay vida en ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna y nadie más las tiene. Necesitamos de tu palabra, permanecer en tu palabra y permanecer en ti, que eres la vida. Señor, yo oro por mis hermanos. Tú conoces sus historias, sus trasfondos. Tú sabes cuáles han sido las voces articuladas a lo largo de sus vidas, ajenas a tu voz. Tú sabes las mentiras que el enemigo les dijo. Tú conoces lo que un individuo les dijo o les hizo. Tú sabes muy bien, Señor, lo que la circunstancia está hablándoles, o lo que el corazón engañoso está tendiéndoles como una trampa. Señor, tú sabes cuando estas voces las hemos adoptado y se han convertido en nuestros pensamientos, y luego han crecido para ser fortalezas y se ha transformado en ataduras que nos hacen disfuncionales, echando a perder nuestra relación contigo y con los demás. Tú conoces todo. Por eso hoy, Señor, te ruego que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que todas las demás voces callen por el poder de tu voz, de tu palabra. Que todo pensamiento sea llevado cautivo, sometido a la obediencia a Cristo. Que toda emoción sea llevada cautiva, sometida a la obediencia a Cristo. Que todo impulso sea llevado cautivo, sometido a la obediencia a Cristo. Que podamos vivir en esa vida abundante que tú das y disfrutar que no solamente nos has hecho vencedores, sino más que vencedores. Hoy somos libres de la esclavitud mental, porque hemos conocido a quien es la verdad. Tú eres la verdad, y al conocerte a ti, Señor, tu verdad nos hace libres. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, dándome el regalo de la vida eterna. Creo en ti, Señor. Sé mi Salvador eternamente. Cámbiame, transfórmame, me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Haz de mí un instrumento en tus manos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.